Los pasos de la patrulla resonaban con firmeza sobre el concreto húmedo de la calle. Eran las 2:43 de la madrugada, y el barrio estaba sumido en un silencio denso, apenas interrumpido por el zumbido de las farolas y algún ladrido distante. La patrulla se detuvo frente a una vieja tienda cerrada desde hacía años. En la acera, un hombre de cabello gris, con una chaqueta de mezclilla raída y una mochila al hombro, caminaba tambaleante. Tú! Gritó uno de los oficiales al bajar del coche. ¿Qué haces por aquí a estas horas? El hombre se volvió con lentitud, sus ojos cansados y su rostro marcado por los años. No llevaba armas, ni mostraba actitud agresiva, pero el uniforme siempre buscaba control. Solo estoy yendo a casa, respondió con voz ronca. ¿Casa? Se burló uno de los policías, acercándose rápidamente. ¿Cuál casa? ¿Debajo del puente o en el callejón con las ratas? Antes de que pudiera responder, lo empujaron con fuerza contra la pared. Su cuerpo golpeó los ladrillos con un ruido seco, y su mochila cayó al suelo, esparciendo unas pocas latas vacías y papeles arrugados. Uno de los oficiales lo cacheó mientras el otro mantenía una rodilla clavada en su espalda. «Nombre», exigió el oficial. «Teniente coronel Esteban Guerra, retirado», susurró con dificultad. Los policías se miraron entre ellos, vacilantes. Pero la duda fue breve, no estaban para juegos. Lo esposaron de todos modos. Pasaron 10 minutos hasta que un coche negro con matrícula militar se detuvo cerca. Un hombre alto, con uniforme de gala y medallas tintineando en el pecho, bajó del vehículo con paso decidido. Era el general de división Martín Rivas, superior directo de Esteban durante la Guerra del Norte. «¿Qué demonios está pasando aquí?», rugió el general al ver la escena. Uno de los oficiales intentó explicar: «Señor, encontramos a este sujeto merodeando. No tenía identificación y parecía alterado». «¿Saben ustedes quién es él?», preguntó el general, fulminándolos con la mirada. Silencio. Los policías ahora parecían más pequeños bajo la autoridad de ese hombre con mirada de acero. «Es un veterano de guerra. Un hombre que puso su vida por este país más veces de las que ustedes han rellenado un formulario. Fue mi teniente en la línea del frente. Si alguien merece respeto en esta ciudad, es él». El general se acercó y arrodillándose junto a Esteban, le quitó con cuidado las esposas. Le ayudó a levantarse y recogió su mochila con dignidad. «Esteban, perdón por esto. Este país no siempre reconoce a sus héroes». Los policías intentaron justificar su acción, pero el general los cortó. «Mañana estarán ambos en la oficina del comandante. Y recen porque solo sea una suspensión». Lentamente, los dos hombres, el veterano y su viejo comandante, caminaron juntos hacia el coche negro. El general abrió la puerta con respeto, y Esteban entró en silencio. Mientras el coche se alejaba, los policías quedaron solos, bajo la luz fría de la farola, con la amarga sensación de haber ignorado lo que verdaderamente viste a un hombre de honor, no el uniforme, sino las cicatrices que el tiempo no borra. El trayecto en el coche fue silencioso, pero lleno de significado. Esteban miraba por la ventana, observando cómo la ciudad seguía viva a pesar del abandono que él sentía en su interior. El general Rivas no decía palabra, pero de vez en cuando lo observaba de reojo, notando los temblores en sus manos, el desgaste de sus ropas, y sobre todo, esa mirada de alguien que lo ha perdido todo menos la dignidad. «No sabía que habías terminado en la calle», dijo al fin, con la voz grave y medida. Esteban no respondió enseguida. Apretó los dientes y se tragó un nudo en la garganta antes de hablar. «No fue de golpe. Primero fue la pensión que no llegó, luego el seguro que tardó. Después, cuando murió Laura, mi mundo se apagó. Me mudé a un departamento más barato. Luego a un cuarto. Luego a un rincón del mundo donde nadie me conociera. ¿Y tus hijos?» «Uno murió en un accidente. El otro se fue a Canadá. No hemos hablado desde hace 5 años. Dijo que no soportaba verme como un símbolo de lo que no quería ser». Rivas bajó la mirada. Sentía un peso en el pecho. Él también había visto cómo el sistema dejaba atrás a los que servían, los que daban todo sin pedir nada. «Voy a ayudarte, Esteban. No dejaré que termines tus días en la calle». Esteban sonrió con ironía. «¿Y qué vas a hacer? ¿Darme una medalla? Ya tengo 3.
Las vendí por comida. Al llegar al cuartel, el general lo llevó directamente a su oficina. Esteban dudaba, se sentía fuera de lugar, sucio, como un intruso en un mundo que ya no le pertenecía. Pero Rivas insistió. Te vas a quedar aquí esta noche. Mañana haremos llamadas, arreglaremos papeles. Tienes derecho a una vida digna. Esteban no durmió. En el sofá del despacho, mirando el techo, los recuerdos lo consumían, el silbido de las balas, el barro, las voces de sus hombres, algunos de los cuales no volvieron nunca. Sentía que el país por el que había peleado ya no existía. Al día siguiente, la historia explotó. Un vídeo de la agresión grabado por una cámara de seguridad circuló por redes sociales. Las imágenes eran claras, un veterano empujado sin provocación, humillado. La gente reaccionó con furia. Las redes ardieron con mensajes como: así tratamos a nuestros héroes. Si esto le pasa a un veterano, ¿qué nos espera a los demás? Los medios aparecieron como cuervos. En las afueras del cuartel, periodistas se agolpaban esperando ver al hombre del vídeo. El general, molesto por la exposición pero consciente de la oportunidad, decidió usar el momento. Dio una rueda de prensa. Con Esteban a su lado, habló. Este hombre es el teniente coronel Esteban Guerra. Sirvió con honor, salvó vidas, y hoy ha sido víctima de un sistema que olvida. No solo hablaremos. Actuaremos. Pedimos al Ministerio de Defensa una auditoría sobre las pensiones no entregadas, y proponemos una ley de emergencia para garantizar vivienda a veteranos en situación vulnerable. La multitud estalló en aplausos. Durante las semanas siguientes, Esteban se convirtió en símbolo. Fue invitado al Congreso. Dio discursos. Con la ayuda de ONGs y veteranos organizados, fundaron un movimiento llamado Voces que no callan, que luchaba por derechos olvidados. Pero no todo fue fácil. Los dos policías fueron despedidos, pero luego reaparecieron en medios radicales, alegando que fueron chivos expiatorios. Hubo amenazas, campañas de desprestigio, y hasta acusaciones de que Esteban actuaba como indigente para manipular a la opinión pública. Esteban soportó todo. Cada noche, al mirar al espejo, se decía: sobrevivía una guerra de verdad. Esto es solo otra batalla. Un año después, en una gran ceremonia frente al Palacio Nacional, Esteban recibió una nueva condecoración, la Medalla de Honor Cívica. Pero esta vez, se la entregó una madre viuda, cuyo hijo recibió una beca gracias al fondo que el movimiento había impulsado. Esteban habló con humildad. No vine aquí a buscar gloria. Vine a recordarles que un país no se mide por sus ejércitos, sino por cómo cuida a los que ya pelearon por él. Mientras los aplausos lo envolvían, el general Rivas, en la primera fila, sonrió. Porque sabía que el combate no se libraba solo en trincheras, sino también en las calles, en las leyes, y en los corazones. Esteban Guerra se había convertido en una figura nacional. Ya no era solo un veterano, era símbolo de dignidad, lucha y memoria. Había hablado en universidades, marchado junto a jóvenes, e incluso colaborado en reformas que permitieron reactivar pensiones congeladas desde hacía años. Pero toda gloria conlleva sombras. Una noche, mientras regresaba de una reunión con senadores, Esteban recibió una llamada anónima. Ten cuidado con en quién confías, dijo la voz. El enemigo no siempre viene del extranjero. A veces se viste de general. Y colgó. Esteban frunció el ceño. Aquella voz no era la de un bromista. Era grave, firme, entrenada. De militar, pensó. Sintió de nuevo esa alerta que lo había salvado tantas veces en el frente, algo se estaba moviendo entre bastidores. Al día siguiente fue a ver al general Rivas. Lo encontró reunido con dos altos mandos que Esteban no reconocía, el general Víctor Aldana y la coronel de inteligencia Mariela Córdoba. Cuando Esteban entró en la sala, Aldana apenas disimuló su incomodidad. Teniente coronel Guerra. No sabíamos que venía. No estaba en la agenda, replicó Esteban, clavando la mirada en Aldana. Pero las amenazas tampoco. Rivas se tensó. ¿Amenazas? Esteban se sentó sin pedir permiso. Anoche me advirtieron que hay traición dentro del alto mando. Alguien no está contento con los cambios que estamos impulsando. ¿Verdad, general? Aldana apretó los labios, sin contestar. Mariela,
en cambio, bajó la mirada al cuaderno que tenía ante ella y escribió algo discretamente. En los días siguientes, Esteban comenzó a investigar con la ayuda de periodistas y contactos en la inteligencia civil. Descubrieron irregularidades en contratos asignados a empresas fantasmas vinculadas a exmilitares retirados. Millones desviados. Programas de atención a veteranos vaciados desde dentro. El nombre que se repetía en los informes, General Víctor Aldana. Rivas, molesto pero comprometido con la verdad, ordenó una investigación oficial. Pero fue ahí donde comenzaron las represalias. Una noche, cuando Esteban regresaba a su apartamento, ya no vivía en la calle, pero mantenía una vida austera, encontró la puerta forzada. Todo revuelto. No se habían llevado nada de valor, solo sus diarios y documentos. La advertencia era clara: no sigas escarbando. Esteban se reunió en secreto con Mariela Córdoba. Había sospechado de ella, pero en realidad era parte del pequeño grupo que intentaba depurar la cúpula. Tienen a sus hombres en todos lados, le dijo ella. En las oficinas, en los archivos, incluso en el Congreso. Tú eres el problema que no pueden controlar. Entonces no voy a detenerme, respondió Esteban, encendiendo un cigarrillo. Ya sobreviví a un país en guerra. No me va a vencer uno en paz. Las cosas escalaron. La prensa filtró documentos que vinculaban a Aldana con asesinatos encubiertos durante una operación internacional clasificada. Todo fue negado por el gobierno, pero la opinión pública se agitó. Hubo marchas. Veteranos de distintas regiones viajaron a la capital. Pedían una limpieza total del aparato militar corrupto. Y entonces, sucedió lo impensable. El general Rivas fue destituido repentinamente por problemas de salud y sustituido por Aldana. Esteban sabía que se avecinaba una tormenta. Una noche, recibió una carta escrita a mano, sin remitente. En ella, una sola frase. Tus pasos están contados. Prepárate para volver al frente. Esteban dobló la carta con cuidado. Caminó hasta su pequeño cuarto donde guardaba sus medallas, una vieja foto de su escuadrón, y una caja de madera sellada. La abrió por primera vez en años. Dentro, su uniforme, una pistola reglamentaria, y una carta que nunca había entregado a Laura. Se vistió con lentitud. Como en los viejos tiempos. Si quieren guerra, dijo en voz baja, tendrán resistencia. Esteban no estaba solo. Mariela reunió a un pequeño grupo de oficiales jóvenes decididos a defender la institución. Lo llamaron Unidad 73, en honor al año del primer combate de Esteban. Filtraron más documentos, protegieron a testigos, y comenzaron una operación secreta para exponer la red corrupta. Pero el enemigo se adelantó. Una noche, en plena rueda de prensa, una explosión sacudió el edificio donde se almacenaban los archivos originales del caso Aldana. Hubo víctimas. Entre ellas, una joven periodista que trabajaba con Esteban. El mensaje era claro: esto ya no era solo político. Era personal. Esteban, de pie frente a la tumba de la reportera, murmuró. Yo también estoy cansado, pero no muerto. Y esto no termina aquí. Levantó la vista hacia el cielo nublado. Rivas, si me estás oyendo, vamos a retomar el país. Aunque sea la última batalla. La ciudad parecía normal. Los autos circulaban, los cafés estaban llenos, los políticos hablaban en televisión como si todo estuviera bajo control. Pero en las sombras, algo se estaba gestando. Esteban Guerra ya no caminaba solo. Su causa había tocado una fibra que los discursos no podían silenciar. La juventud lo admiraba, los veteranos lo seguían, y dentro del ejército mismo, muchos empezaban a cuestionar la lealtad a una cúpula que escondía más traición que liderazgo. Pero el enemigo era astuto. El general Aldana, ahora jefe del Estado Mayor, aparecía sonriente en las cámaras, hablando de reconstrucción institucional, patriotismo y orden. Mientras tanto, enviaba hombres de civil a seguir a Esteban, interceptaba mensajes y coaccionaba a jueces y fiscales para archivar las investigaciones. Una guerra invisible había comenzado. Unidad 73 se había vuelto un grupo clandestino. Esteban operaba desde un antiguo taller mecánico en la zona industrial, propiedad de un veterano retirado llamado Félix Aguilar. Allí se reunían bajo el ruido de las máquinas para planificar, compartir información y, sobre todo, mantenerse vivos.
El grupo estaba formado por una docena de hombres y mujeres de distintas edades. Mariela Córdoba, la coronel de inteligencia, firme, metódica, perseguida por sus propios superiores. Iván León, excomando retirado, dueño de cicatrices en el cuerpo y en el alma. Lucía Antón, experta en redes y sistemas, joven, idealista, pero con el temple de alguien que ya ha perdido demasiado. Félix, el mecánico, que tenía más armas escondidas que repuestos. Y en el centro, Esteban Guerra, que a sus 64 años volvía a liderar sin rango oficial, con voz pausada y mirada de acero. No somos un ejército, pero tampoco estamos desarmados, dijo una noche frente al grupo. El honor que nos quitaron no lo recuperaremos con sangre, sino con verdad. Pero si buscan sangre, no daremos la nuestra sin pelea. Mientras tanto, Aldana preparaba su golpe final. Con el pretexto de detener un intento de insurrección interna, emitió una orden secreta: capturar a Esteban Guerra, vivo o muerto, bajo cargos de sedición. Se envió una brigada especial, encapuchados, sin identificación, entrenados en combate urbano. El operativo fue llamado Fuego Silente. Pero la red de leales dentro del ejército aún funcionaba. Esa misma noche, un teniente infiltrado envió un mensaje urgente a Lucía Antón. Vienen por ustedes. En 4 horas. Fuego silente. Salgan del taller. Quemen todo. Mantengan viva la voz. Lucía corrió al taller. Esteban. Nos localizó Aldana. Vienen por nosotros esta noche. Esteban no se sorprendió. Era cuestión de tiempo, dijo mientras abría un compartimento secreto en el piso. Que se acerquen. No sabrán que estamos 2 pasos adelante. En menos de 3 horas, evacuaron el taller. Todo el equipo se dispersó en células. Casi todo el archivo fue cargado en dispositivos cifrados. Lo que no pudieron llevar, lo quemaron. Cuando el escuadrón llegó, solo encontraron cenizas y una bandera militar quemada con una frase pintada. No hay silencio para la verdad. La humillación fue noticia, pero encubierta. Los medios comprados por Aldana apenas mencionaron un allanamiento fallido. Pero en la red, las imágenes volaron. La bandera quemada. La frase. La cara de Esteban superpuesta a fondo negro. Almohadilla Honor no muere se volvió tendencia en menos de 2 horas. Días después, en una casa escondida en las afueras de la capital. Esteban se sentaba frente a una mesa improvisada. Del otro lado, una periodista extranjera con una cámara lista. ¿Estás seguro de querer hacer esto?, preguntó ella. Una entrevista en vídeo, dando la cara, podría costarle la vida. Ya he vivido más de lo que creí posible, respondió. Pero si esto puede abrirle los ojos al país, vale cada segundo. La entrevista fue transmitida desde servidores extranjeros. Esteban habló durante 1 hora. Detalló los contratos falsos, los crímenes encubiertos, los documentos recuperados, los muertos por decir la verdad. Terminó con una frase que se volvió histórica. No estoy aquí para tomar el poder. Estoy aquí para devolvérselo al pueblo. El régimen entró en crisis. Aldana exigió a la presidencia declarar estado de excepción. El Congreso se dividió. Un sector militar amenazó con desconocer la orden. Y en las calles, las protestas se multiplicaron. Veteranos con sus viejos uniformes. Jóvenes con pancartas. Madres con fotos de hijos desaparecidos. Y Esteban, desde las sombras, organizando el siguiente paso. Ya no somos soldados, dijo a su grupo. Somos memoria viva. Somos la resistencia silenciosa. Pero todos sabían que el silencio estaba a punto de romperse. Porque lo que venía, ya no era una lucha por reputación. Era una batalla por el alma misma del país. 6 días antes del 25 de junio. La nación estaba al borde del abismo. Las calles hervían. Las protestas se expandían por todo el país, exmilitares, estudiantes, madres, sindicalistas, hasta policías que se negaban a reprimir. Las instituciones estaban fracturadas, y el general Aldana, en un acto desesperado, presionó al presidente para que firmara el decreto de estado militar de excepción total. Pero algo cambió. En la madrugada del 7º día, un grupo de coroneles activos, inspirados por la lucha de Esteban, desobedeció órdenes directas. Rechazaron movilizar tropas contra los manifestantes.
Uno de ellos filtró el documento del decreto a la prensa internacional. El escándalo fue tan brutal que la comunidad internacional exigió una reacción inmediata. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. 25 de junio. El sol salía sobre la capital. Miles de personas se dirigían a la Plaza de la Dignidad, renombrada por la gente, no por decreto, para asistir al llamado de Esteban Guerra, quien había prometido presentarse ante todos, por última vez. Desde una terraza protegida, Esteban miraba la marea humana. Había envejecido más en el último año que en los 10 anteriores. Su barba canosa, su cuerpo más delgado, su andar más lento. Pero sus ojos seguían ardiendo como antorchas. A su lado, Mariela Córdoba le pasó una carpeta. Si hablas hoy, no hay marcha atrás. Tienen francotiradores en los edificios. Ya lo sé, respondió él, sin miedo. Pero si no hablo hoy, la historia se escribirá sin nosotros. Al mediodía, subió al escenario improvisado. Lo ayudaron a subir los escalones de madera. Un micrófono y una bandera manchada por el tiempo eran todo lo que tenía. Las miles de personas guardaron silencio. Esteban tomó aire. Y habló. Hace años juré proteger esta nación, incluso cuando ella me olvidó. Hoy no vengo a pedir justicia para mí. Vengo a recordarles que un país que abandona a sus soldados, que encubre a sus corruptos, que dispara contra su gente, no es una patria. Es un negocio con escudo. La gente comenzó a gritar su nombre. Pero él levantó la mano, pidiendo silencio. Hoy los que están arriba tiemblan porque ustedes recordaron que el poder no vive en los palacios, sino en las plazas. Hoy no soy general ni soldado. Soy solo un ciudadano que se negó a morir en silencio. Y si esta es mi última batalla, me retiro sabiendo que ustedes ya la ganaron. Una ráfaga de viento movió la bandera detrás de él. Esteban miró al cielo, sonrió, y bajó del escenario. Horas después, mientras caminaba por un callejón para regresar a su refugio, un disparo sonó a lo lejos. Esteban cayó. Mariela y Félix lo encontraron segundos después. La sangre empapaba su camisa. Él aún respiraba, pero débilmente. Dile a Lucía, que no suelte la red, susurró. Vas a vivir, viejo. Aguanta. Le gritó Félix. Pero Esteban negó con la cabeza. Su mirada, tranquila. Como si supiera que ese era su final desde el principio. La guerra ya no es mía. Ahora es de ustedes. Y cerró los ojos. 3 semanas después. El país despertó distinto. El presidente renunció. Aldana fue arrestado por sus propios hombres. Un tribunal civil y militar lo condenó a 37 años de prisión por traición y crímenes de lesa humanidad. En la nueva constitución, se incluyó una cláusula que lleva el nombre de Esteban Guerra. Ningún servidor de la patria podrá ser olvidado por el Estado que juró proteger. El cuerpo de Esteban fue enterrado en el nuevo Panteón Nacional de los Caídos del Silencio, junto a veteranos, activistas, periodistas y mártires de la resistencia. Miles asistieron a su funeral. Muchos vestían uniforme. Otros, simplemente llevaban una bandera con un mensaje que ya era inmortal. Honor no muere. Y sobre su tumba, esculpida en piedra, solo una frase. Aquí yace quien no quiso gobernar, solo recordar al país que aún podía ser digno. Fin.